Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Ya estamos listos con Pancho Aravena para conversar, como les decía, de ciencia. Pancho, ¿qué tal? Te saludo, muy buenas tardes. ¿Lo tenemos a Pancho? ¿No lo estoy escuchando yo? ¿No me está escuchando él? ¿Cómo es la cosa? ¿Con qué tipo de problema estamos? No lo sé. Pero mientras tomamos la comunicación con Francisco Aravena, a propósito del tema de fact-checking, les quiero recomendar esto de esta investigación, digamos, o investigaciones que hace La Tercera a propósito de lo que sale en las redes sociales. Y hay una que me gustó mucho, no sé si lo habrán visto, tiene que ver con un cuadro del Premio Nacional Eduardo Vilches, Premio Nacional de Arte Eduardo Vilches. Resulta que el canciller Teodoro Rivera tuvo una reunión, una videollamada hace poquitos días junto con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y ahí estaba justamente siendo parte, digamos, de esta reunión, y al lado de él, de fondo, había un cuadro justamente de Eduardo Vilches, además un cuadro que tiene distintas versiones y que es bastante conocido. El tema es que el cuadro estaba mal colgado, lo pusieron de lado, lo pusieron acostado en vez de ponerlo en su posición correcta, y esto, claro, empezó a circular por redes sociales y mucha gente no lo podía creer. En definitiva, dice que el fact-checking de La Tercera pidió al ministro de Relaciones, al ministerio, que le entregue respuesta. Una de las cosas, una de las tantas, a lo mejor poco significativa si quieren ustedes, pero de todas maneras sabrosa, que está ahí en las redes sociales. No sé si Pancho me está escuchando ahora. Ahí sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Todo bien. Oye, vamos a hacernos cargo. Por favor, adelante. Perdón. No, te estoy escuchando, adelante. No, te decía que nos vamos a hacer cargo de un fenómeno con el que todos estamos, de una manera u otra, lidiando en estos días. Es de esas oportunidades para preguntarnos sobre mecanismos de funcionamiento, particularmente del cerebro, pero que tiene una aplicación muy, muy concreta en la cotidianidad, y tiene que ver con nuestra capacidad o no para adaptarnos a la incertidumbre que vivimos, incertidumbre que tiene que ver con cuándo se acaba esto, cuándo puedo salir tranquilo de mi casa, qué tipo de vida vamos a retomar si es que retomamos, qué pasa con mi trabajo, en fin, todas esas cosas. Entonces es muy interesante saber cómo reaccionamos y cómo funciona nuestro cerebro al respecto. Y estamos en contacto con un investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, que estuvo con nosotros en marzo del año pasado en el estudio. Él estudia el mecanismo de multiestabilidad del cerebro. El doctor Patricio Orio, ¿cómo estás, Patricio? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, ¿qué tal, Pancho? Hola, Polo. Hola, ¿qué tal, Patricio? Bienvenido. Muchas gracias. Oye, antes de partir, Pancho, de darte la palabra para la primera pregunta, es que con este tema me acordé de justamente hoy día aparecía una caricatura en la cuenta de Instagram de la revista New Yorker, de la revista norteamericana, y que, bueno, hay dos personas que están conversando en la mesa del desayuno, una pareja aparentemente, y ella está leyendo una revista que dice Science, o sea, ciencia. Y dice, mira, y resulta que lo que mató a los dinosaurios no fue el asteroide, no fue el gran asteroide, fue el estrés relacionado con el gran asteroide lo que mató a los dinosaurios. De alguna manera tiene que ver con esta anticipación, ¿no es cierto? Y lo que pasa con nuestro cerebro, que parece que es tanto más importante que lo que pasa en el mundo real. Claro, ¿Estamos en contacto con el doctor Orio? Sí, aquí estoy. Bueno, no sé, ¿quieres que te cuente un poco cómo tiene que ver esto con nuestro cerebro, no? ¿Tú lo estás escuchando, Pablo? Sí, sí, lo que pasa es que aparentemente estamos con un problema de comunicación. Pancho no te está escuchando, Patricio, pero te estoy escuchando yo. Muy bien. Sí, así que, bueno, explícanos en primer lugar un poco el área que tú estudias. Específicamente, esto tiene que ver efectivamente con el tema del cerebro, ¿no es cierto? Pero
a partir de cuál es tu acercamiento, digamos, a este órgano fundamental en nuestra vida. Mira, yo tengo un acercamiento bastante teórico, si quieres, que tiene que ver con tratar de entender cómo funciona o cómo hace algunas cosas, tratando de replicarlo con modelos matemáticos, con modelos modelos matemáticos, modelos numéricos, y con ello vamos tratando de entender como los pequeños, muy pequeños, así como bloques de construcción de este órgano tan complejo y tan enredado. Y ahí tratando de entender algunos truquillos de las cosas que hace. Pero en el camino, a veces ni siquiera tan relacionado con mi investigación concreta, obviamente, uno va aprendiendo y va conociendo muchas cosas del cerebro, especialmente cuando la mira con esta óptica, ¿no? De tratar de entender cómo es lo que hace. Y relacionado con la incertidumbre, fíjate que quizás yo no voy a contar nada, ninguna novedad para la gente en general, menos para un psicólogo, para un terapeuta. Estamos acostumbrados a tratar de tener cierta predicción de lo que va a ocurrir con nuestra vida en el día siguiente, en el futuro. Eso es algo natural. Lo novedoso y lo interesante quizás para el público es que en realidad eso es una estrategia fundamental del cerebro que parte de nuestros sistemas sensoriales. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, ya están siempre tratando como una estrategia para funcionar mejor, tratando de adelantarse un milisegundo, unos segundos a lo que está ocurriendo y armando una cosa como predictiva, ¿no? De qué es lo que va a venir. Entonces es natural esta cosa de la predicción, esta cosa de anticiparse, está súper enraizada en nuestro cerebro. Y por eso es que en las otras predicciones, ¿no? La planificación, si tú quieres, más que predicción, planificación me parece una palabra más adecuada. Si no lo podemos hacer, si sentimos que no tenemos las herramientas para hacerlo, nuestro cerebro se estresa. Algunos toman ese estrés como algo positivo y aprenden un poco y van enfrentando las nuevas situaciones con otro espíritu. Para otros es un estrés, bueno, también depende del tipo de incertidumbre, ¿no? O sea, no sé, pues no es lo mismo la incertidumbre de cuando mi hijo va a ir a clases de nuevo y yo poder trabajar tranquilo versus la incertidumbre de si voy a poder comer mañana. Claro. Estamos hablando de distintos tipos de incertidumbres, pero cada persona, como todos somos diferentes, cada persona lo va a enfrentar esa incertidumbre de manera distinta. Pero el estrés está ahí, o sea, el cerebro de todas maneras ante las cosas inciertas siempre se prende, siempre se pone más alerta. Y cada uno luego según su historia, según sus aprendizajes, reacciona de manera distinta. Patricio, ahora sí, buenas tardes. Hola. Te quería preguntar, en la circunstancia extraordinaria en la que estamos viviendo, evidentemente presenta oportunidades para la explicación un poco de lo que haces, ¿no? Los mecanismos que tú estudias. Pero ¿cuánta oportunidad ofrece a un investigador como tú para justamente hacer investigación? ¿Qué oportunidades se despliegan ante ti en esta circunstancia, como te digo, tan extraordinaria? Sí, yo creo que, bueno, mi investigación en particular, o sea, a ver, uno siempre trabaja en equipo y trata de juntarse cada uno haciendo lo que sabe mejor hacer. En particular, yo me junto con gente que ¿cómo se llama? Que va a ir, o sea, con otras personas que van a ir luego o durante, no lo sé, a extraer datos de cómo funciona la actividad cerebral de las personas, por ejemplo, en estas situaciones, o por ejemplo, si se destapan ciertas condiciones algunas neuropsiquiátricas que pudieran destaparse de manera especial en estas circunstancias de incertidumbre, claro, y luego vendrá mi labor de un poquito más teórico, un poquito más matemático, de tratar de darle la explicación a eso y de aprender y de también mejorar nuestros modelos de cómo el cerebro funciona. Estamos conversando con Patricio Oro, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Patricio, esta especie de predicción, ¿no es cierto?, que hacemos, esta anticipación o planificación, como tú lo decías, del futuro, obviamente que surge o parte de un mecanismo que es un poco una ilusión, que es la ilusión de que controlamos las cosas, de que controlamos los acontecimientos. Y eso hoy día está muy complicado, porque básicamente lo que nos está demostrando la realidad
es que controlamos mucho menos de lo que en realidad pensábamos, y esta especie de orden al que estábamos acostumbrados está subvertido en todas sus etapas, digamos, desde lo más amplio, desde, no sé, el orden mundial, el orden de los países, hasta claro, nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro cerebro ante esa pérdida absoluta de control? Ahora, sí, mira, la predicción, la planificación, el control son una cara de la medalla. Lo curioso, lo paradójico, o quizás lo bonito de todo esto, es que esto de estar prediciendo y de estar anticipándose es al mismo tiempo una manera para lidiar con las cosas nuevas. Porque si estamos prediciendo, le ponemos un poquito menos de atención, gastamos un poquito menos de recursos en aquellas, comillas, predicciones que se cumplen o planificaciones que se cumplen, y tenemos los recursos del cerebro para hacernos cargo de las cosas nuevas. Y como te digo, el mundo no es totalmente predecible, vaya, ¿quién pudiera decir eso? Entonces, precisamente esta anticipación de alguna manera es prepararse para las situaciones nuevas y para poder enfrentarse. Y también la otra cosa bonita de la biología en general, ¿no? Es la variedad. Hay 100 personas, van a tener 100 reacciones distintas hasta incertidumbre, y me imagino que todos lo vemos en nuestra cotidianidad, como algunos se sienten más angustiados, algunos se sienten más, como lo sienten como un reto, como ganas de superar esta cosa de buena manera, y eso es lo que nos da la posibilidad como especie de seguir adelante, ¿no? Que tenemos recursos de distintos tipos para poder seguir adelante, algunos con un poco más de planificación estricta y control, otros con más libertad de poder enfrentar las cosas nuevas. No sé si eso contesta. Perdón. Sí. Sí, en este mecanismo Dale, Pancho. de predicción o anticipación de nuestro cerebro, ¿cuán relevantes, cuán importantes son en nuestro sentido básico, los 5 sentidos, ¿no? ¿Y cuánto puede afectarnos el carecer de uno de ellos? Estoy pensando, por ejemplo, en que una de las características que se ha sabido que tienen las personas que sufren, las personas que han enfermado de COVID-19, es, por ejemplo, la pérdida momentánea del olfato. Sí, a ver, quizás hay que distinguir un poco las escalas de las cosas. Los sentidos, yo hacía el hincapié de que nuestros sentidos funcionan con un esquema muy predictivo, pero eso es una cosa así casi como quien dijera hardwire, así como que está súper enraizado en el funcionamiento propio de los sentidos, y no hay mucho que hacer ahí. Obviamente una persona, después cuando procesamos la información de los sentidos, empieza ya a generarse mayor diversidad, y cada persona va lidiando con mayor o menor plasticidad. Una persona, no sé, pues todos sabemos que gente que ha perdido la vista u otros sentidos durante y después ha podido, sobreponerse a ello, lo ha hecho gracias a una gran plasticidad cerebral. En cosas así como en eventos bien agudos de pérdida de algún sentido, y especialmente el olfato es un sentido que me siempre trato de no hablar mucho de él, porque como está tan ligado a la cosa emotiva, a la cosa emocional, ahí como que se me empieza a escapar y puedo decir alguna barbaridad, porque de verdad el olfato es un sentido muy muy especial, que está muy ligado a la emotividad y a nuestros recuerdos. Entonces, perderlo momentáneamente de manera puntual, como el caso de COVID-19, que con suerte durará algunos días una persona con esa condición, no debería ser un gran problema, ¿no? Pero el punto que quería hacer era que la cosa predictiva, ¿no?, en nuestros sentidos es una cuestión que funciona casi automáticamente, totalmente automáticamente, de manera totalmente automática, no nos damos cuenta, y sobre eso se han ido creando evolutivamente mecanismos que van generando predicciones cada vez más complejas, y hoy día podemos predecir eclipses, podemos predecir un cohete que va a la luna, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué mecanismo puede detonar finalmente una especie de desequilibrio, una pérdida absoluta de control? Estoy pensando un poco en situaciones como las que reflejan las películas de pandemia o los libros de pandemia. No sé, a mí se me ha venido en toda esta época mucho a la mente el ensayo sobre la sequera, el libro de Saramago.
aquí es un escenario muy catastrófico de una pandemia, de una ceguera, digamos, que no se sabe cuál es su origen, pero que empieza a convertirse efectivamente en una pandemia, y se desata ahí la expresión de lo más básico, lo más esencial del ser humano, que es la supervivencia. ¿Qué pasa cuáles son los mecanismos cerebrales, digamos, los que están ahí en juego y que hacen que efectivamente uno, como sociedad, digamos, como armazón social, se desestabilice tanto? Sí, mira, bueno, primero que nada, antes de dar la respuesta, recuerden muy bien que en la respuesta que te voy a dar hay una diversidad muy diferente de personas, y eso es una riqueza también. Dicho eso, nosotros estamos entrenados o sea, nuestro cerebro de alguna manera busca hacer predicciones que se cumplan, y cuando se cumplen recibimos una pequeña recompensa, entre comillas, ¿no? Se libera dopamina, y eso es un mecanismo básico de aprendizaje, entre paréntesis, ¿no? Cuando uno empieza a aprender cosas es porque, bueno, ya, cuando uno tiene control sobre su mundo, se va liberando dopamina porque el cerebro está indicando que lo que tú creías que iba a pasar, pasó. Entonces, cuando ahora no eres capaz de hacer eso, o sientes que no puedes predecir o que no puedes asegurar de alguna manera tu futuro, se van a generar respuestas emocionales, y va a haber gente que definitivamente va, a comillas, a tomar reacciones de huida, que en este tipo de casos, claro, uno no puede salir arrancando, menos ahora que tenemos que quedarnos en casa, pero que en algunas personas se puede manifestar como tomar decisiones irracionales, tomar decisiones basadas no en la evidencia que el mundo exterior te está entregando, porque uno encuentra que la evidencia que el mundo está entregando es un poco confusa, un poco compleja. Ahí también va un poco el rol de los gobiernos, de cuán consistentes o confusos pueden llegar a ser. Entonces uno empieza a tomar decisiones basadas en sus creencias internas, y cuando son creencias internas que hacen oídos sordos a la evidencia del mundo externo, pueden ser cosas totalmente irracionales, y no sé, pues partir a comprar 100 rollos de confort o todos los desinfectantes del supermercado como respuestas irracionales ante un mundo que no podemos encontrar. Pero básicamente eso es uno de los mecanismos del cerebro cuando pierde control, es cuando cuando no puedes extraer del mundo externo información suficiente que te dé confianza para hacer una predicción o para predecir tu futuro, te refugias en las convicciones internas, que en algunas personas son convicciones muy irracionales, perdón. Patricio, ¿y cuán afectado o afectable es este mecanismo del cerebro con tratamientos farmacológicos o por enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo? ¿Qué tan descrito está eso y qué tan intervenible es en un individuo en caso que esté fallando en eso? En cuanto a lo farmacológico, ahí me voy a confesar un poco ignorante, pero me imagino que todo tipo de ansiolíticos o ese tipo de cosas que te ayuden a calmarte te pueden ayudar a tomar decisiones un poco más calmadas. Desde el punto de vista de enfermedades, bueno, en un marco ya mucho más grande, no más global, la esquizofrenia se está pensando que está siendo relacionada a que el cerebro está interpretando de la manera equivocada, o está haciendo un mal juego de la información que viene del mundo exterior con las creencias internas, y empieza a hacer crecer, por así decirlo, todo un mundo interno que se va desconectando del mundo exterior, porque la esquizofrenia, algunas personas empiezan a desconfiar, pero de manera ya absurda, y por motivos que se están investigando, ¿no? Hay mecanismos que no voy a entrar en el detalle ahora, pero mecanismos neurológicos en los cuales se conoce un poquito, y estamos tratando de ver por dónde dónde está lo que falla, pero en donde la persona desconfía de manera patológica del mundo externo, y empieza a crear un mundo interno para darle sentido, y poder, un mundo interno, comillas, un poquito más irracional, para poder lidiar con esto. Ahora, claro, y le impide por lo mismo, ¿no es cierto?, adaptarse al contexto, pero eso también
más allá de la esquizofrenia, o sin considerar más bien la esquizofrenia, tiene también que ver con lo que llamamos personalidad o carácter, ¿no es cierto?, de las personas, que algunas son más adaptativas que otras, algunas tienen mayor capacidad de interpretar y de adaptarse justamente a los cambios de contexto. En ese sentido, tú decías, claro, aquí depende mucho de cada una de las personas, ¿no es cierto? Pero en situaciones como esta nos ponen ese desafío, por lo tanto hay personas que probablemente lo van a pasar muy mal durante este periodo. De todas maneras, si en el fondo hay gente que puede estar con ¿cómo se llama?, con incertidumbres un poco más banales, si uno quiere decir, no sé, hay personas que igual no van a perder su trabajo, que no le va a faltar la comida y qué sé yo, pero de que de todas maneras siente una incerteza muy grande, y eso genera en algunos mecanismos emocionales. ¿Por qué en algunos sí? ¿Por qué en algunos no? Tiene que ver con la historia personal, tiene que ver con toda la historia personal, probablemente también algunos factores genéticos, pero yo creo que más importante la historia personal de cómo uno en la vida ha ido asimilando las cosas que te pasan y haciendo este juego constante de yo creo que va a pasar esto, mira, pasó lo otro. Gatillando en tu cerebro a veces respuestas emocionales que en algunas personas son más exacerbadas y en otros respuestas de recompensa cuando tu predicción se ha cumplido, pero es una vida entera de complejos mecanismos cerebrales que van dando forma a algo que todavía no estamos terminando de entender, por supuesto. Estamos conversando con Patricio Orio, que es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Pancho, creo que nos queda tiempo para una última pregunta, así que dale nomás. Patricio, quería preguntarte cómo interactúa este conocimiento en el que tú haces investigación y el nuevo conocimiento que va saliendo de este campo con la aplicación más directa, más concreta para las personas, que me imagino a través de las terapia, ya sea psiquiátrica o psicológica. ¿Cuánta interacción hay entre esas disciplinas? Mira, menos de la que nos gustaría, pero es un reto que tenemos, casi una deuda que tenemos pendiente, pero de a poquito uno va buscando las maneras. Yo, por ejemplo, hasta hace poco entré en contacto con un psiquiatra que estudia esquizofrenia, y estamos ahí tirando, ¿cómo se llama?, planes de algún proyecto donde podamos ir interactuando, que, no sé, pues manejamos herramientas de repente un poco más sofisticadas para analizar la actividad cerebral y interpretarla dentro de todo este marco de la predictibilidad y del aprendizaje, y de repente tener acceso a poder medir la actividad cerebral. Otro colega mío también, colaborando con él, son los que están investigando estos mecanismos, qué es lo que se echa a perder en personas con este y otros trastornos mentales también, qué es lo que se echa a perder para que las personas empiecen a desconfiar del mundo externo. Pero es siempre difícil. Tenemos una gran deuda, y no digo que no hagamos nada. Yo lo que digo es que todavía se podría hacer más en cuanto a la investigación interdisciplinaria. Esa es la palabra clave de estos días, para que estas cosas no la puede hacer uno solo. Tenemos que juntarnos entre varios pero por ahí va el camino, ¿no? Por ahí va el camino. La investigación más teórica empieza a entregar explicaciones, también entrega herramientas para analizar los datos, y por ahí va. Hay mucho que se hace en el mundo también. Pues le queremos agradecer muchísimo a Patricio Orio, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Patricio. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Gracias, Patricio. Pancho, un abrazo muy grande, y bueno, nos disculpará la gente los ripios del comienzo de nuestra comunicación, ¿no es cierto? Son cosas de la tecnología. Nos vemos la próxima semana, que esté muy bien. Nos vemos, buenas tardes. Bueno, ya nos vamos. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Mick Jagger y Marianne Faithfull, Hamlet y Ofelia. Luego